Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Jaroslav Zulueta, especialista en cirugía plástica. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es qué hacer ante una quemadura en casa, un tema fundamental que hay que conocer. Bueno, lo que quiero que comprendan básicamente en la exposición es qué factores agravan el pronóstico de una quemadura, también identificar el grado de la quemadura que es fundamental y conocer más o menos el manejo apropiado antes de acudir a un nosocomio. La quemadura, como saben, es una agresión hacia el cuerpo, hacia cualquier tejido del cuerpo con la profundidad que el agresor, el agente, ya sea físico o químico, lo cause, ¿no? Puede ser quemaduras superficiales o profundas. Las quemaduras tienen pues varias causas, ¿no? Las causas más importantes y la principal creo que es la causa térmica, por fuego directo, por líquidos calientes. Está también la causa eléctrica, radiación, frío. El frío también es una causa de quemadura, ¿no? Y hay causas químicas por sustancias ácidas, bases, álcalis, ¿no? Algunos insecticidas causan quemaduras, ¿no? Ácido muriático, por ejemplo. También están las causas biológicas, que animales causan quemaduras, como las medusas, las mantarrayas, etcétera, ¿no? Las arañas también. Se puede manejar como una quemadura de estas agresiones. ¿Cómo identificar el grado de la quemadura? Que es algo muy importante, ¿no? Las quemaduras se clasifican en tres grados: grado superficial o primer grado, grado de segundo grado, ya sea superficial o profundo, y tercer grado, ¿no? El grado depende de la profundidad, ¿no? El primer grado es básicamente una quemadura superficial en la epidermis. Una quemadura solar, por ejemplo, te vas a la playa, te quemas, es una quemadura de primer grado, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es una quemadura que sana sola, ¿sí? Solamente puedes usar una crema hidratante, una crema revitalizadora que hace una regeneración de piel, sana sola, ¿no? Pero a partir del segundo grado hay que tener cuidado, ¿no? Si es que es un segundo grado profundo, es más difícil que la quemadura sane sola, ¿no? Por lo tanto, las quemaduras, mientras más profundas sean, sabemos que no van a sanar solas, por lo tanto hay que llevarlas a un hospital para que lo maneje un especialista, ¿no? Ya sea con injerto de piel o con limpiezas quirúrgicas, ¿no? Entonces, también es importante saber la relación entre el dolor y la profundidad. Es muy lógico. Si la quemadura está más profunda, significa que se han quemado los nervios, se ha quemado la sensibilidad. Por lo tanto, si la quemadura no duele, probablemente sea más profunda que una quemadura que duele, ¿no? El dolor está relacionado inversamente proporcional al grado de quemadura, ¿no? Quemadura superficial duele mucho, arde, quema, porque los nervios no se han quemado. Quemadura profunda ya no duele, ¿no? El color también tiene que ver muchísimo, ¿no? Si vemos que una quemadura está totalmente blanquecina, significa que ya no hay sangre llegando a ese lugar, ¿no? Por lo tanto, es una quemadura profunda. Si la quemadura se ve de color rojizo, medio rosado, significa que la sangre está llegando, ¿no? La sangre es la que da el color. Significa, por lo tanto, que es una quemadura superficial. Entonces, el color y el dolor están relacionados con la profundidad. Si es una quemadura blanca y no duele, tiene que ser manejado sí o sí por especialista, ¿no? Ni siquiera por un médico general, así tienes que llevarlo a un hospital que sepa manejar quemados, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Las Mercedes en Lambayeque, el IME, el Hospital Loaiza, Almenara, ¿no? El Hospital Regional también de Lambayeque y el Hospital Almanzor de Lambayeque. Tienen especialistas en cirugía plástica y manejo de quemadura, ¿no? Por lo tanto, las quemaduras de primer grado y segundo grado superficial pueden sanar solas. Claro que demora un poco más si es de segundo grado, ¿no? Demora 1 o 2 semanas. Entender que si la quemadura está rojita y duele, va a sanar sola. Solamente hay que usar unas cremitas tipo biafina, mupirocina, lavar la quemadura constantemente y usar antibióticos básicos, ¿no? Pero si la quemadura ya es blanquecina, hay que llevarla al hospital para el tratamiento quirúrgico. Ahí más o menos para que entiendan, ¿no? La quemadura superficial y profunda, a medida que más profundo sea, músculo, hueso, eso ya es quirúrgico, es para hospital, ¿no? Quemaduras blanquecinas son para hospital. Por ejemplo, en esta imagen, que es un poco fuerte, quiero que identifiquen dos cosas, ¿no? El área rojiza, que es una quemadura de segundo grado profundo, pero si ven el área blanca totalmente de los brazos, es una quemadura de tercer grado. O sea, sí o sí va a terminar en un injerto de piel, sí o sí van a necesitar varias cirugías para que esa piel toda quemada se retire con la cirugía, ¿no? Entonces ahí identifican básicamente eso es muy ilustrativo para que identifiquen el grado de quemadura. Si la quemadura es rojiza, todavía hay sangre llegando, puede sanar sola, pero si es blanca ya no, lógicamente es quirúrgico. Acá tenemos un bebito, por ejemplo, una quemadura rojiza, ¿no? Pero tiene áreas blanquecinas, si se dan cuenta, en la zona del tórax, la parte también del brazo tiene áreas blanquecinas. Esto es una quemadura de segundo grado, ¿no? No es de segundo grado superficial. Si es de segundo grado superficial, todo debería de verse rojizo.
pero acá tiene áreas blanquecinas, ¿no? Esas áreas blanquecinas ya nos indican que más va hacia lo profundo que a lo superficial. Por ejemplo, acá, un chiquito que está quemado todo el abdomen, todo se ve blanco. Eso es para hospital, ¿no? Para manejar en un hospital. Eso es importante, identificar la quemadura en un primer momento, cómo se ve el color. Por ejemplo, a este bebé no le duele absolutamente nada. Tiene una quemadura muy profunda, pero no le duele porque los nervios se han quemado, ¿no? Toda la sensibilidad está quemada. Eh, También es importante saber la extensión de la quemadura, ¿no? Por ejemplo, la extensión da el pronóstico de la quemadura. Mientras más grande sea la quemadura, lógicamente el pronóstico es más severo. Y hay una regla importante que hay que saberlo, identificarlo, que es la regla de los 9, ¿no? Todo es múltiplo de 9. Por ejemplo, la cabeza de un adulto es 9%. Toda la parte del tórax o cada brazo también es 9%. Significa si se quema la parte anterior del brazo y del antebrazo sería 4.5%, ¿no? Igual en los miembros inferiores es 18%, o sea, toda la parte anterior de adelante sería 9% y la parte de atrás 9%, ¿no? El pecho, el tórax es 18%, la espalda es 18%. Entonces, esas reglas de 9 es fácil identificar, ¿no? Sabemos ya, digamos, como conocimiento básico, tienen que saber que la cabeza es 9, los miembros superiores 9, los miembros inferiores 18, ¿no? Y más o menos calculan por ahí, van calculando la superficie, ¿no? En cambio, un bebé es diferente, ¿no? Los bebitos en relación al cuerpo, la cabeza es más grande, por lo tanto, la cabeza tiene una superficie mucho mayor. Por eso es que en los bebés donde se saca la piel para los injertos es de la cabeza, porque es una extensión muy grande, ¿no? Mira, por ejemplo, este bebé tiene 18% de superficie en la cabeza nada más, porque la cabeza es en relación al cuerpo, crece más lento. Eh, entonces, los bebitos, lo que es una regla básica es usar la palma del bebito, más o menos calcular, y poner la palma en las quemaduras. La palma sería un 1% y van calculando, ¿no? Ponen la palma en toda la quemadura y van calculando cuánto sería en total. Y en base a eso sabemos cuánto porcentaje es. Si es que es una quemadura más del 10% de tercer grado, es una quemadura severa, se puede considerar un gran quemado, ¿no? Si es que es una quemadura de segundo grado, 20%, se considera un gran quemado también. Significa que es un paciente gran quemado, tiene que manejarse un nosocomio con pacientes, con especialista y que tenga UCI, porque se puede complicar. Entonces, ¿qué factores agravan el pronóstico, la supervivencia del paciente? Básicamente la edad, ¿no? Los niñitos de menos de 2 años y mayores de 70 años, los adultos mayores tienen lógicamente mal pronóstico. También la vía aérea, si hay un compromiso del aparato respiratorio, está quemado, los genitales, las manos, los pies, porque incapacitan al paciente, ¿no? Y también los traumas, ¿no? Si el paciente se ha caído, se ha golpeado, hay un trauma abdominal, ¿no? Y la quemadura, lógicamente, por inhalación, ¿no? También están las enfermedades tipo epilepsia. Los epilépticos, cuando se queman, la convulsión, lógicamente, no van a sentir dolor y se van a quemar muy profundamente. La quemadura, la mayoría de los epilépticos son de tercer grado. Y, lógicamente, pacientes que tienen otras condiciones, ¿no? Como inmunosuprimidos, VIH, cáncer, obesidad, alcohólicos, drogadictos y alguna enfermedad renal o hepática, ¿no? Así que esas condiciones empeoran el pronóstico de los pacientes. Entonces, ¿cómo saber que me he quemado las vías aéreas o que mi familiar se ha quemado las vías respiratorias, ¿no? Porque es un factor pronóstico muy importante, ¿no? Primero, ver cómo están los pelitos de la nariz, ¿no? Si están quemados, chamuscados, también si es que el esputo, cuando tosen, está medio negruzco, la saliva sale medio negruzca porque hay hollín, han aspirado bastante humo, bastante fuego directo pueden haber aspirado. Que tenga dificultad para respirar, tiene que ser llevado de inmediato al hospital, porque si la vía respiratoria está quemada, ese bebé o ese paciente se va a inflamar la vía respiratoria y se va a obstruir y se va a morir porque no va a poder respirar, ¿no? Tiene que ser llevado de inmediato. ¿Qué hay que hacer en las primeras horas antes de llevar al hospital, no? Bueno, darle de tomar agua, ¿no? Primero es calcular la superficie, como ya les mencioné, y calcular más o menos con esta regla, que es una regla de Parkland, se llama. Puedes multiplicar 2 por el peso, por ejemplo, si tienes 70 kilos y se ha quemado el 20%, puedes calcular, ¿no? Con 3 mililitros por 70 kilos por 20 de superficie corporal, que sale 4.200 mililitros, que son 4 litros, 200 mililitros, ¿no? Eso va a recibir en un día, pero en las primeras 8 horas va a recibir la mitad. Significa que la mitad, que es 2.100, lo divides entre las primeras 8 horas y por hora debería tomar el paciente 250 mililitros. Es una regla básica, pueden tomarle foto.
para calcular cuánto de agua debe beber un paciente quemado, ¿no? De acuerdo a la superficie, de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Se puede calcular fácilmente, ¿ah? En los niños también, los niños de 3 a 4 mililitros por kilo por superficie quemada, ¿no? Calculamos la superficie primero por el peso y por los mililitros que le corresponden, ¿no? Y hasta que lo lleves al hospital puedes hidratarlo de esa manera, luego el hospital ya se encarga de hidratar con las fórmulas más avanzadas, ¿no? En los adultos, ¿cómo se verifica si estoy hidratando bien a mi familiar? Es que hay que ver cuánto orina, ¿no? Por eso es importante una sonda vesical para que vea cuánto orina, pero eso lo hacen en el hospital, ¿no? Tú puedes enviar a tu familiar que orine y ver cuánto orina, o sea, si es que en una hora, por ejemplo, tiene que orinar 0.5 mililitros por kilo por hora, en el mismo paciente que se ha quemado, que es de 70 kilos, y tiene, por ejemplo, tiene que orinar 0.5 por 70, que daría un resultado de 35 mililitros por hora. Por ejemplo, si el paciente orina cada 4 horas, significa que en 4 horas debe orinar más de 140 mililitros. ¿Para qué? Para que la hidratación sea buena y los riñones no sufran, porque la mayoría de pacientes quemados pierden mucha agua y genera insuficiencia renal, o sea, puede llegar con problemas renales. Y más si el paciente es un quemado eléctrico, o sea, quemado con electricidad, tiene que orinar mucho más porque los quemados eléctricos generan muchas sustancias que tapan el riñón. Por eso que el riñón tiene que lavarse, literalmente lavarse y orinando mucho, ¿no? Y tomar bastante agua. Este es un punto importante. Si es que podemos o no podemos hacer escarotomía. La escarotomía es un corte que se hace en la piel del paciente quemado. ¿Por qué? Yo he recibido muchos pacientes a nivel nacional que vienen con quemaduras severas en manos, en pies. La mayoría han llegado para amputación, porque no se hizo esto adecuadamente, ¿no? Porque no se conoce, se desconoce mucho. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Solo necesitas una Gillette y un poco de alcohol. Si tú ves que tu familiar está quemado toda la mano está blanca, saben que lo blanco es una quemadura severa, una quemadura de tercer grado. Como está súper quemado, lo que va a hacer es un torniquete. La quemadura hace un torniquete, se ajusta tanto que no deja que la circulación sanguínea llegue a los dedos. Si la circulación sanguínea no llega a los dedos en 6 u 8 horas, pasadas las 6 u 8 horas, esos dedos se van a morir, se van a necrosar y van a terminar en amputación, ¿no? Se puede salvar una mano, se puede salvar un dedo, solamente cortando esto, ¿no? Tienen que abrir la piel con la navaja hasta que se vea la grasa. Va a sangrar un poquito, va a sangrar, pero tienen que vendarlo luego suavemente, ¿no? Se corta con la Gillette suavemente, como si cortaras un pellejito de chancho, hasta que se vea la grasita. Una vez que tú ves la grasa, significa que ha liberado la tensión. O sea, la tensión, la mano que está súper tensa, se ha liberado la tensión, ¿no? Entonces, puede salvar un miembro superior, una extremidad, una mano, un dedo. Pero tienes que pasar la quemadura. Por ejemplo, acá le pongo esta imagen para que vean que esta esclerotomía no ha sido realizada correctamente porque la quemadura llega hasta arriba. Entonces, el corte tiene que haber sido hasta arriba, hasta donde acaba la quemadura, para que la sangre circule. Porque acá en el antebrazo se ve que hay un torniquete. Un torniquete por la quemadura misma, ¿no? Genera que no lleva a la consecuencia de que no circule la sangre y se puede necrosar. Hemos amputado muchos pacientes porque no se ha hecho esto, porque llegan pues después de 2, 3 días al hospital solo para amputación, porque ya es insalvable, porque no ha llegado sangre a esos dedos, ¿no? Eh, Igual en este paciente, por ejemplo, es un paciente que se electrocutó, es un paciente que con un fierro chocó un cable y se electrocutó, ¿no? Y acá tampoco se hizo la escarotomía adecuadamente y no se cortó toda la quemadura y por lo tanto se terminó en amputación, ¿no? Ahí están los datos. Bueno, eso más o menos quería que sepan cómo se puede salvar a un paciente gran quemado de una mano, un pie, salvar una extremidad, ¿no? Y también cómo hidratar y cómo manejar antes de llevar al hospital. Eso quería que entiendan un poco, algo muy básico de quemaduras, que es súper importante saberlo. Agradezco la atención, mando un abrazo grande.